A pensar más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y el mundo. Hoy día ya estamos comunicados y conectados con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la Radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Huanta, Radio Continental. También canales de televisión como Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV, transmitiendo a Pensar Más con Rosa María Palacios, así como también las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV y nuestro canal de YouTube, radiosantarosa.com.pe y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Además, hay otras plataformas móviles que también llevan hasta usted a través de nuestra señal. Muy bien, hoy día es 29 de septiembre del año 2023 y Rosa María nos va a analizar ciertos temas muy importantes que en el Ejecutivo y en el Congreso. Pero si usted se levantó temprano o se levantó de madrugada, todos nos hemos topado con una ingratísima y tristísima noticia. El primer vicepresidente del Congreso de la República, Hernando Guerra García, más conocido como Nano Guerra García, falleció en la ciudad de Arequipa a los 70 años. Él había ido para el evento de Perumín y después parece que estuvo en Punta de Bombón con unos amigos, ahí se descompensó, luego lo llevaron a la posta médica, al centro de salud, y no había médicos. Esa es una gran realidad que tenemos en el Perú, no había médicos, y de ahí tuvo que ser trasladado al Hospital Manuel Torres Muñoz, donde lamentablemente llegó ya cadáver. Esa es la tristísima noticia que tenemos que dar el día de hoy. Rosa María lo ha entrevistado, no en este programa porque nunca aceptó venir, pero sí en otros programas y nos va a contar más detalles de el trabajo de Hernando Guerra García, congresista de la República, ¿no? Y también quién será su accesitario, o sea, quién asumirá el papel. Bien, con esa triste noticia abrimos el programa. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel. En efecto, vamos a conversar sobre la triste noticia que hemos tenido esta madrugada, pero eso será después de hacer primero los anuncios que formalmente hacemos al inicio del programa. Y tenemos que primero saludar a todo el público y luego ir a los auspiciadores. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. También tenemos CENTIC, tu socio en tecnología. Te asesoramos en la transformación digital y ciberseguridad de tu empresa. Brindamos los servicios de TI, ciberseguridad, cloud computing, infraestructura. Conoce más en nuestra web centic.com.pe. Y, por supuesto, ustedes también nos pueden ayudar a través de sus colaboraciones en las billeteras electrónicas del Perú y ya Peplin o la que usted tenga. Solo tiene que capturar el QR que aparece en pantalla y donarnos lo que usted desee. Y si usted no está en el Perú, no tiene billetera electrónica, puede usar cualquier tarjeta de crédito y hacer una donación a través del sistema PayPal. Las instrucciones están en nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Y bueno, Abel, sí, vamos a lo que considero yo es la noticia del día por lo inesperada.
Hernando García, primer vicepresidente del Congreso, ha muerto a los 60 años y no se conocía que tuviese algún problema de salud, más bien se apreciaba el buen estado físico en el que se encontraba. Anoche tuvo, según reportes locales, una descompensación, aunque no se ha podido determinar exactamente la causa que lo llevaría minutos después a la muerte. Fue llevado en Punta de Bombón a el centro de salud más cercano, que lamentablemente no atendía de noche, no había médico. Por lo tanto, tuvo que ser trasladado a Mollendo, que está a unos 40 minutos, 30 minutos de Punta de Bombón, y ahí certificaron su fallecimiento. Su muerte en estas circunstancias sorpresivas, inesperadas, injustas, porque era una persona aún joven con mucho para dar a su país, nos llevan a reflexionar sobre varias cosas. Primero, lo difícil que es obtener atención médica en el Perú. Tal vez si hubiera tenido a los 5 minutos, 10 minutos de tener algún problema médico serio, la ayuda necesaria estaría con nosotros hoy. También nos lleva a preguntarnos de lo rápido que se va la vida, la verdad. A los 60 años, aparentemente se trata de un infarto. Digo aparentemente porque no hay otra explicación lógica. Sufrir de esa manera un súbito, ¿no?, de fallecimiento y perder la vida. Hernando Guerra García deja una curul vacía que ocupará Fernando Rospigliosi, su accesitario, y también deja una familia muy linda, lo mejor que tenía, creo, que va a vivir un momento muy duro y para ellos todo mi cariño. Una familia extensa, muy grande, muchos tíos, muchos primos, algunos son figuras públicas, otros no, y una familia nuclear compuesta de su esposa y sus 2 hijas. Él había hecho una larga carrera política, en realidad fue candidato a la presidencia de la República hace muchos años, y finalmente se embarcó en el proyecto fujimorista. Como decíamos con Albel, nunca logramos que viniera a este programa, no quería darnos una entrevista. Decía que el terreno no estaba parejo. Y finalmente militó entusiastamente en el fujimorismo y fue un leal aliado de Keiko Fujimori durante el tiempo en el que postuló y perteneció a Fuerza Popular. Sobre la primera vicepresidencia, no tenemos todavía una confirmación oficial, pero lo que se presume es que después de realizados todos los ritos de duelo que corresponden al Congreso formalmente, porque es un primer vicepresidente que ha muerto en actividad, tendrá que elegirse a un nuevo vicepresidente, probablemente de las canteras de Fuerza Popular. Por otro lado, muchos se han preguntado qué hacía en Punta de Bombón, y eso es una buena pregunta. Estaba en Perumín. Punta de Bombón está en la costa de Arequipa, a unas 2 horas y media de Arequipa. Aparentemente no se tiene todavía confirmación. Un amigo suyo lo había invitado a pasar unas horas lejos de la ciudad y habían ido a Punta de Bombón, a una casa de playa, y estaba con estas amistades cuando se ha sentido mal en la noche. A lo que sabemos a esta hora es que en el hospital de Mollendo se va a realizar la necropsia de ley, dado que las circunstancias de su fallecimiento todavía tienen legalmente que ser esclarecidas, aunque podría ser perfectamente, y de hecho hasta este momento no es una muerte natural. Concluidos estos trámites, va a ser trasladado a Lima y va a ser enterrado en Lima. Todavía no se conoce cuáles son los arreglos que la familia ha dispuesto, que es la que tiene la prioridad en sus decisiones para este tipo de acontecimientos. Nosotros vamos a estar informando de esto probablemente todo el día y la próxima semana seguramente se procederá a la juramentación de Fernando Rospigliosi. Y como les decía,
a tomar decisiones en el Congreso sobre su reemplazo en la mesa directiva. Para Fuerza Popular, creo yo, es una gran pérdida, porque Hernando García era, como decía, un buen aliado de Keiko Fujimori y defendió todas las causas en las que estaba comprometido el partido. Y fue un gran aliado de Miki Torres, de Luis Galarreta, que están fuera del Congreso, pero que dirigían la actividad de la bancada. No siempre, como digo, estuve de acuerdo con sus posiciones, más bien yo diría que casi nunca, pero siempre mantuvo un trato respetuoso y caballeroso con la prensa. Ahora bien, pasemos a otro tema que tiene que ver también con el Congreso, Abel, pero que no deja de preocupar. Finalmente, luego de idas y venidas, son 13 los congresistas, por lo menos hasta ayer, que van a participar hoy, mañana y pasado en un evento parlamentario de convocatoria rusa América Latina, realizado en Moscú. 13 parlamentarios de un parlamento de 130. El 10%, la décima parte del parlamento peruano se encuentra en Rusia o está volando a Rusia. El Perú, como parte de su política de Estado que transciende a los gobiernos, ha condenado la invasión rusa en Ucrania. La embajada de Ucrania en Lima ha protestado. Nosotros no tenemos ningún problema con Ucrania y no tenemos ningún problema con Rusia. No es posible que por un pasaje de avión y unos viáticos, 13 congresistas sean reclutados para un viaje, según el señor presidente del Congreso, sin autorización del presidente del Congreso, de la mesa directiva. Ayer se conoció una licencia concedida a un congresista, el congresista Quito, por el Consejo Directivo. Soto se ha apresurado a decir que eso no es una autorización, sino una licencia, y que no fue la mesa directiva, sino el Consejo Directivo, que él preside. Sabía perfectamente el viaje a Rusia. Sabía perfectamente que un conjunto de congresistas, no uno, un conjunto de congresistas, iban a volar a Rusia en la semana de representación, que es una semana que nosotros hemos criticado en este programa muchas veces. Yo anoche, buscando el comunicado del señor Soto, que estaba en su cuenta de Twitter, no en la institucional del Congreso, estuve viendo todas las fotitos que se toman en semana de representación. Debería ser la semana de la fotografía parlamentaria. Para lo único que sirve es que para que vayan a un lugar y se tomen una foto. Ayer el señor Soto se ha fotografiado en la tarjea, diciendo que articula soluciones. Eso es patético. Un parlamentario no tiene competencia alguna para decidir qué día nos cierran el agua en Sedapal. Ninguna. Él ni cierra el caño, ni abre el caño, ni organiza el empalme de la tubería. No tiene competencia, no tiene autoridad. Pero se para en la tarjea con un casco de Sedapal y les vende la plaza de armas. La gente no es tonta. Todos estos congresistas que desfilan por comisarías, desfilan por colegios, por postas médicas, ¿a qué desfilan? A tomarse fotos. No tienen ninguna capacidad resolutiva. Ninguna capacidad resolutiva. No van a resolver ningún problema de la gente. Ninguno. Van a justificar su presencia y para eso necesitan gente que salga en la foto. El congresista que tiene capacidad de fiscalización la tiene a través de un grupo parlamentario, ya sea la Comisión de Fiscalización, ya sea las comisiones investigadoras a las que pertenece. Su facultad de fiscalización no procede en el aire y ad infinitum. Su capacidad de representación a lo único que le puede llevar es a recoger información para su actividad legislativa. Hay que decir que algunos congresistas sí presentan su trabajo así. Estoy recogiendo información para mi actividad legislativa. Pero una semana para recoger información para su actividad legislativa,
para hacerle a creer a la gente que la representa, porque para eso se inventó, es un invento moderno, es un invento que nace a finales del gobierno de Toledo. Es un invento que ha fracasado si es que el 6%, ¿no es cierto?, de la población respalda este Congreso. Y es un invento que sirve para que los congresistas se vayan de viaje y a veces se tomen un avión y se vayan lejos. Moscú no queda en la esquina, queda bien lejos. Son 12 horas hasta Madrid, 13 hasta París. Normalmente van a viajar a través de Madrid, que tiene más frecuencia de vuelos, y de ahí tienes que tomar un vuelo que es de 4 horas, me parece, hasta Moscú. Moscú es una linda ciudad, tiene mucho que ofrecer al viajero, por supuesto, pero en sus vacaciones. Ir a un congreso 2 días a Moscú, volando 17, 18, a veces 24 horas, porque las escalas a veces son largas, para regresar el lunes o el martes. Y hay que leer la agenda. La agenda la ha publicado el señor Salguana. Unas mesas de diálogo sobre la diplomacia parlamentaria. A ver, la diplomacia en los estados serios es una tarea profesional. La persona que dirige la política exterior del Estado peruano, y en casi todos los estados es lo mismo, es la presidenta de la República. Ella dirige la política exterior. Y la Cancillería en el Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores, es quien tiene la facultad para ejecutar la política exterior del Perú, no el Congreso. No el Congreso, que pretende avasallarlo todo, haciéndolo encima mal. Reitero, por un pasajito y unos viáticos, nos ponemos, a ver, en una situación desagradable con Ucrania. Ucrania, que es un país que está respaldado por todas las economías del OCDE a donde queremos entrar. La política exterior del Perú se tiene que manejar con un poco más de seriedad. ¿De qué nos sirve la fotito con Biden, ¿no?, que no era más que robar, ¿no?, cámara, robar primer plano, si el 10% del Congreso peruano está en Rusia? Multipartidario, ¿ah? Porque por supuesto han ido encantados los amigos de Cerrón, pero no son los únicos. Hay 2 congresistas de Acción Popular, ex Acción Popular, hay una congresista de Podemos, y hay otro grupo de APP. No conocen Rusia, quieren conocer enero, febrero, vaya. No es la mejor época, ¿no? Hace frío. Por último, en junio, a ver, que ahí tienen unos días libres. Es una cosa de locos, la verdad. ¿Qué más tenemos, Abel, en nuestra agenda del día de hoy? Bueno, ha causado mucho malestar la ministra del Ambiente, Albina Ruiz, señalando que hay que verle el lado bueno al corte de agua y que hay que bañarse con tacita. No son recuerdos gratos para la mayoría de los peruanos. Tal vez la ministra no calibró eso. Los recuerdos de bañarse con tacita, para los que tenemos la edad que yo tengo, los asociamos al primer gobierno de Alan García. Hay que decir que la diferencia ahí era que A, nunca nos avisaban cuando iban a cortar el agua; B, el agua podía salir con caca, y eso no es una metáfora, eso sucedió en noviembre de 1988, se equivocaron y el desagüe salió por donde tenía que salir el agua. O, no es un mito, ¿eh?, eso pasó, por si acaso. O nos acordamos de que esto podía durar semanas, el bañarte con tacita. No era cuestión de 2 días o 4, era cuestión de semanas, porque simplemente no había agua. No había agua por la absoluta incompetencia del Estado. No es que se hubiera secado el río Rímac, para nada. Y
si no había electricidad, muchas veces no había agua porque no había bomba que la bombeara. Así que estos brazos son fuertes porque todos hemos cargado baldes de agua y todos nos hemos bañado con tacita y no es algo que nos guste. Ahora sí, claro, entiendo, es la ministra del Ambiente, pudo haber expresado su preocupación por el agua en el Perú, por supuesto, pero otra vez la referencia a la tacita no fue la necesaria, ¿no? En fin, ayer también hemos tenido noticias importantes en materia de seguridad ciudadana. La periodista de la República, Doris Aguirre, ubicó en Lurí un extensísimo descampado donde duermen 9.000 vehículos de la Policía Nacional. No sé si los 9.000 están ahí o en el resto del país también hay descampados similares, pero lo que se comprobó es lo que había dicho el comandante general de la policía. Casi la mitad de la flota policial está inoperativa. Hay 19.000 vehículos, 19.000 y tantos, bueno, 9.000 y tantos no funcionan. No funciona. De esos hay un porcentaje que puede ser recuperable, pero hay que darles mantenimiento, ponerlos al día. ¿Qué haces con esa flota inmensa de camionetas, patrulleros, que nadie puede tocar además? Que nadie puede tocar. Porque por último puedes darlos de baja, puedes pasarlos al chatarreo, nadie puede tocar. Ahí permanecen perpetuamente, llenándose de polvo. Llenándose de polvo. Impresionante, la verdad. Y las fotos aéreas y las tomas aéreas con un dron que ha logrado Canal N grafican bien el problema. ¿Qué patrullaje va a haber si no destinas vehículos al patrullaje? Para empezar. Vamos a estar con Carlos Basombrío en algunos minutos para hablar de este y otros temas y de soluciones que se pueden tomar. Ayer el ministro del Interior se reunió con el alcalde de San Juan del Lurigancho y la gran foto que se hicieron fue para confirmar que la municipalidad iba a comprar 10 patrulleros. No está mal, no me malinterpreten, pero eso no va a solucionar el problema. Y en todo caso, en un distrito pobre como San Juan del Lurigancho, le corresponde al Ministerio del Interior comprarlos, no esperar que el alcalde los compre, porque la tarea de seguridad ciudadana es del Estado peruano. El monopolio de la fuerza lo tiene el gobierno, el ejecutivo, la Policía Nacional, no el Serenazgo de San Juan. Acá hay un problema siempre de saber cuáles son las atribuciones, ¿no? En fin, por lo menos ya se descartó ampliar el estado de emergencia a otros distritos por ahora, porque se dieron cuenta que no sirve para nada. En el instante en que el señor Otárola salió a decir que felizmente no habían muertos en San Juan de Lurigancho en una semana, asesinaron. Y anoche me parece que ha habido otro asesinato. Por lo menos otro fallecido, un ladrón que huía, que fue abatido. Impresionante. Abel, ¿qué más me estoy olvidando? ¿O no me estoy olvidando ya de nada? Yo creo que nada, pero sí tenemos nuevo presidente de Sedapal, Rosa María. Se ha nombrado al señor Jorge Gómez Reategui presidente de Sedapal, porque hay que recordar que no teníamos presidente de Sedapal. Bueno, hay que señalar que por la información que tengo es un funcionario de carrera de Sedapal, lo cual es una buena noticia porque por lo menos conoce su sector. Pero hay que señalar también que al anterior no lo sacaron por lo que está pasando ahora, lo sacaron porque el señor estaba manejando en estado de ebriedad. Bien por la ministra que lo sacó inmediatamente. Pero tenemos nuevo presidente de Sedapal en medio de una situación difícil. Algo más, ayer estuvo Julio Velarde en Perumí. Ayer dedicamos el programa a hablar de economía. Las noticias no son buenas, no son buenas. Julio Velarde ha dicho que la inversión minera no solamente va a caer este año de manera estrepitosa, sino también va a caer el próximo año, porque no hay proyectos grandes. No hay proyectos grandes. A ver, para los detractores de la minería,
La mitad de los ingresos del Estado peruano, del fisco, vienen de la minería peruana. La mitad. Si no hay minería, no hay colegios, no hay enfermeras, no hay policías. La mitad de los ingresos del Estado peruano. ¿Cómo es posible que el Estado peruano combata la minería, la combata, la persiga muchas veces o la abandone a su suerte, si la mitad de sus ingresos provienen de ella? Imagínense ustedes que la mitad de sus ingresos provinieran de un trabajo, donde ustedes no tienen que hacer nada, pasan todos los meses y les pagan. Y ustedes maltratan a la persona que les paga, ¿no? La ofenden, la abandonan, la insultan. Ustedes dicen, no, pues estás loco, si no tienes que hacer nada y te pagan la mitad de tus ingresos, igual es lo que pasa con la minería peruana. Acá hay una situación muy difícil para el Perú y además que no se va a revertir en 2 años, porque lo que tienes que echar a andar son proyectos que sí están, digamos, inventariados, están en el radar. Tía María tiene que salir tarde o temprano, como otros proyectos grandes, porque de eso depende el futuro del Perú, de eso depende que crezcamos por encima del 5%. Si no, el Perú no crece, y si no crece, más gente pasa a la pobreza, y si no crece, más gente talentosa se va del Perú. ¿Qué parte no están entendiendo? Hasta un necio puede entender lo que estoy explicando. Tenemos una izquierda anti-extractivista porque es necia, porque no quiere conocer los números o no le da la gana de conocer los números y ha hecho un daño terrible a la minería peruana. Cada vez que gritan que van a cambiar la constitución y que van a estatizar las minas, nadie mete un centavo, pues. Es un país donde el líder del partido que ha ganado las elecciones grita que van a estatizar todas las minas en su programa de gobierno y que quiere poner eso en la Constitución, que quiere volver a hacer. Esa es la pobreza que tenemos. Por eso, en el 2021, cuando yo les decía, ese plan de gobierno es el hambre, es el hambre. Me refería a esto. No hay forma, pues. Y acá estamos. En fin, impresionante. La embajada de Ucrania condena el viaje de un grupo de congresistas peruanos a Rusia. Está en primera plana. ¡Qué vergüenza, por Dios! Lo otro, en materia económica, es el informe de OCDE. OCDE ha lanzado un informe a raíz de la solicitud que el Perú viene tramitando ante esta organización de países desde el año 2012. El Perú quiere entrar a este club de economías porque facilita muchísimo el comercio, facilita muchísimo la inversión. Bueno, ¿qué dice OCDE en su primer informe? Que los fundamentos macroeconómicos del Perú son muy buenos. Eso ya lo sabemos. Inflación controlada, deuda pública como porcentaje del PBI muy baja, déficit fiscal controlado, todo eso es muy bueno. Pero luego dice que la corrupción y la debilidad del Estado peruano afectan al Perú. Es interesante que el informe dice que es preocupante el deterioro institucional e insuficiente respuesta frente a la extensión de la corrupción en el sector público. La elevada corrupción obstaculiza la capacidad del gobierno para implementar políticas, recaudar impuestos y hacer cumplir leyes y regulaciones. Ese es el reporte de OCDE sobre la situación del Perú. Es más largo, ¿no? Hay fundamentos muy positivos, pero debilidad institucional. ¿Qué es debilidad institucional? Que una institución como el Congreso reconozca, ¿no es cierto? No reconozca, perdón, que tiene límites constitucionales y que decida que es el poder sobre todas las cosas. Debilidad institucional es que una cancillería no pueda controlar la molestia de Ucrania cuando 13 congresistas se escapan a Rusia sin permiso de nadie.
perjudicando las relaciones exteriores del Perú. Según ellos, a adquirir experiencia. ¿Qué van a comprar? Íconos rusos, muñecas rusas. Es una cosa de locos lo del viaje ruso. 10%. Yo ayer le vi la cifra. Normalmente este tipo de actividades puede huir un representante. 2. Si es un tema interparlamentario, ¿no? Ya, 3 o 4. Pero 13. El 10% del Congreso peruano que solo tiene... Imagínense ustedes el Congreso, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que tiene más o menos, creo que 450 representantes. Que 45 se vayan a Rusia. Pucha, el Departamento de Estado intervendría, ¿no? ¿Qué es esto? No, aquí no pasa nada. El 10% del Congreso peruano está en Rusia. ¿Qué les pasa? Supuestamente sin permiso, sin autorización de nadie. Con uno que pidió licencia la semana de representación. Porque un congresista ruso los invita, les paga los viajes, y la única respuesta es, esto no le genera gasto al Estado peruano. Los viáticos y su pasajito es lo de menos. Hay una política de Estado detrás. El Estado peruano condena la invasión rusa a Ucrania. ¿Cómo vas a mandar 13 congresistas, el 10% de tu congreso, a un evento? ¿No saben nada de política exterior? Ahora solo falta que Patricia Chirino saca un tuit para que llamen al embajador de Ucrania y le muestren su rechazo en la Cancillería peruana y la Cancillería obedezca, ¿no? Como hizo penosamente con el coordinador residente de Naciones Unidas. Lo que empañó el viaje completamente de Dina Boluarte. Han visto, viaje del que nadie habla, ni una palabra, nada. Y fue hace... ¿no? La semana pasada, de lunes a miércoles, ¿no? La semana pasada, nadie habla del tema. Exitosísimo viaje. Muy bien, ya estamos con Carlos Basombrío. Vamos a la pausa, regresamos con él para hablar en serio de todo lo que no está funcionando y por qué yo creo que nuevamente con estas declaratorias de estado de emergencia le venden a los ciudadanos y a los alcaldes pobres, les venden la plaza de armas. Pero esperemos que esta vez no caigan pues en el truco, ¿no? Pausa y volvemos a ver. Pausa y volvemos. Rosa María, adelante, por favor. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios, que ya se encuentra con nuestro invitado, el doctor Basombrío, exministro del Interior. Adelante, Rosa María. Así es, estamos con Carlos Basombrío para hablar de seguridad ciudadana. Como digo en serio, la única buena noticia hasta el momento es que el Ministerio del Interior ha dicho que no planea expandir el estado de emergencia a otros distritos y espero que por no más de 60 días. ¿Por qué declarar en estado de emergencia es una medida efectista pero no efectiva? A ver, yo lo primero que quisiera decir es, de alguna manera lo han dicho o lo han repetido, ni el ministro del Interior ni el ministro de Defensa están de acuerdo con el estado de emergencia. Claro. Lo dijo en su momento el ministro del Interior y el ministro de Defensa en la práctica lo está diciendo, los militares no están participando de esto. Digamos, la primera razón para decir que esto es algo que no va a funcionar es la más sencilla de todas, que ya no funcionó. Pues el año pasado hemos estado 8 meses, todo Lima y Callao, entre comillas, en estado de emergencia, bajo protección militar, por llamarlo de alguna manera. A los 10 días, el propio gobierno se había olvidado de eso y lo iba renovando en el Consejo de Ministros como autómatas. Nunca se dio una explicación y va a ser lo mismo ahora. Creo que es una respuesta de un gobierno que cada vez más recurre al cortoplacismo más absoluto, digamos. ¿Cómo respondo a hoy? Claro, ya esta semana me interesa, ¿no? Esta semana, y ya la próxima habrá otro problema que le coloco otro parchecito y así ir juntándolos uno tras otro, tras otro, tras otro y encadenarlos para ver si llegan al 2026. Creo que ese es el razonamiento más elemental. Ahora, desde el punto de vista, digamos, técnico, el estado de emergencia
sí ofrece una ventaja, si es que tienes un plan, que es la inviolabilidad del domicilio. O sea, puedes entrar a muchos lugares a donde no puedes entrar sin ese instrumento. O sea, no hay que descartar el instrumento Es tampoco, ¿verdad? es un elemento constitucional pensado para situaciones temporales en las cuales requieres algo. Pero si tú no tienes la más remota idea de lo que vas a hacer y le vendes a la ciudadanía que la presencia disuasiva de las Fuerzas Armadas es lo que va a reducir la delincuencia, estás engañándolo en múltiples maneras. En una adicional es que esto es excepcional. Entonces, lo que le estás diciendo es, durante 60 días, entre comillas, vas a estar mejor. Entonces, esa lógica también es una lógica perversa para los alcaldes, para todos. Es como si esto funcionase, ¿con qué argumento lo desactivas? Tendría que ser una medida permanente, pero no va a funcionar bajo ningún concepto. ¿Qué cosa está ocurriendo? Lo he visto un poco en algunos canales de noticias. La policía está un poco más activa y más cerca y las cámaras más cerca de la noticia, como es normal. Entonces se ve pidiendo DNI, algunas intervenciones que, favorecidas por esta facilidad de entrar a domicilio, se han dado en buena hora, pero San Juan de Lurigancho tiene 1 millón de personas, entonces eso es todos los días antes del estado de emergencia ocurría eso. Quizás un poco más desganada la policía, o un poco más con ganas ahora, o más obligada ahora, pero esto en 10 o 15 días ya volvemos a la normalidad de siempre, y eso es gravísimo porque la normalidad de siempre para la gran mayoría de la población urbana, ya pongámonos en Lima, significa extorsión, significa arranche en fin, todas las cosas que vemos todos los días, muerte de gente de distintas maneras, y para eso no hay soluciones inmediatas, pero sí hay soluciones, en el sentido de que las cosas pueden mejorar. Las cosas pueden ir mejorando si se siembra lo que se ha dejado de sembrar en este periodo. Vamos a hablar de lo que se ha dejado de sembrar, pero no quiero dejar de mencionar algo que mencionó Juan Stossel, un dirigente muy importante, gerente general de Casandina. Cada vez que declaran estado de emergencia, el Perú pierde turistas, porque en otros estados un estado de emergencia es un evento muy grave, y entonces salen inmediatamente advertencias a los viajeros de que no viajen al Perú. Por supuesto, y esto es terrible. El turismo que lucha por recuperarse de un montón de eventos que lo han maltratado, y lo están logrando y les ponen esto. Claro, si fuera necesario en algún momento hacerlo en los términos que hemos conversado, por el mismo, es necesario. Claro. Pero además no tiene por qué ser todos en todo, o sea, la claro, y además más pequeña. Claro, y tienes otros problemas. Por ejemplo, han declarado que no puede haber eventos sociales, públicos, discotecas, de 12 de la noche a 4 de la mañana. Tiene que ver con el motivo, las granadas. Entonces, claro, si hubieran sido asaltos a hoteles, hubieran cancelado las reservas. Las reservas. Es una broma, ¿no? Pero es muy primaria la iniciativa. Y eso se llama, quiero decirlo, porque así lo pienso y así lo he dicho muchas veces, Alberto Tarola, que es el criollo político más hábil de la política de la política que hoy tenemos. No más hábil en el sentido de que consiga resultados, sino claro, más hábil en ir escabulléndose de todos los problemas por el momento, ¿no? Porque otro problema que tenemos es con qué ganas van a ir las Fuerzas Armadas a asumir responsabilidades en el orden interno cuando el presidente, la presidenta y el primer ministro están declarando todos los días que ellos no tienen nada que ver en lo que se haga y que toda la responsabilidad de lo que ocurrió en las protestas y las muertes es de los militares. A esos mismos militares les están diciendo, anda, sal y cuida el orden interno. O sea, lo mismo, con otro. Entonces, a la primera vez que disparen y un fusil atraviesa a 5 personas, saben que el premier va a decir, uy, qué malos estos hombres, que no sé. Pero eso es teoría, porque tampoco va a ocurrir. Yo no creo que vaya a haber un despliegue militar en ese sentido.
cosa que también coloca al país un poco en la indefensión, porque puede haber circunstancias en que sí realmente se necesita una presencia militar en una crisis complicada, y esta relación perversa que han establecido nos va a hacer pagar precio en algún momento. Pero bueno, eso es teoría más que realidad. Vamos a los temas de fondo. El comandante general de la policía ha hecho algo que ya hemos podido verificar con fotografías, tomas aéreas. El 50% de la flota de patrulleros de la Policía Nacional está inoperativa, buena parte de ella en un depósito en Lurín, llenándose de polvo. Es una tragedia ver esos automóviles, porque no disponen de ellos, ni los reparan, ni los llevan al chatarreo. O sea, es un abandono cubierto de polvo, porque las normas en el Estado hacen muy difícil disponer de un bien, hay que decirlo. Pero por último, si la mitad o un tercio pueden ser rescatados, ¿por qué no se hace? Porque hemos conversado esto 100 veces. Sin patrullaje, para el caso de hurto, de arrebato, lo único que te para el arrebato es el patrullaje. Así es. Lo único, no hay forma de manejar el arrebato. Te pongo el ejemplo también del secuestro de esta señora que Claro. demuestra que si hay un patrullaje en la zona, eso funciona. Secuestro al paso, arrebato, ese tipo de delito se maneja con patrullaje intenso, pero es caro, no hay vehículos, ya está. Quisiera agregarle un elemento más, patrullaje intenso, que tiene, y lo quiero decir porque yo he estado como ministro cuando lo hicimos para sacarlo adelante, un patrullaje que está o puede seguir estando, y lo logramos sin costo alguno para el Estado, muchachos de tecnología que eran unos tigres, georreferenciado, y así como los taxis de aplicativo, claro. Los vehículos, patrulleros, motos, a pie y en bicicleta, si se quiere, todo monitoreado en una pantalla que te permite establecer una planificación, vigilancia, etcétera, del patrullaje. Todo eso se dejó instalado y funcionando para Lima. No quiero ¿En qué año? Cuando nos fuimos, en el año 2000, fines del 2017. No quiero ¿Dejaron todo eso para Lima? Sí, y estaba la posibilidad de hacerlo para todo el Perú sin costo alguno, porque sucedía con la pantalla de la computadora, claro. Y el GPS era los mapas eran los de Google, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Lo que quiero decir es que el patrullaje es, como tú bien has dicho, sabe Dios. Yo ya no pregunto por las cosas del pasado, porque suficientes frustraciones tiene uno como para seguir hurgando en por qué abandonaron todo, etcétera. En el caso de los vehículos, nosotros cuando llegamos tuvimos un grave contratiempo que me generó enemigos que no me quieren nada del gobierno anterior por la compra de vehículos sin mantenimiento. Exacto. En el gobierno de Yantumala, en fin. Esos vehículos sin mantenimiento, de Estado a Estado, una compra polémica, intentamos ponerle mantenimiento, pero por la forma en que la habían sido compradas, no a ellos, sino al Estado, en fin, a Corea no quisieron ponerle mantenimiento, no queda ninguno circulando, Entonces teníamos otra compra en camino, modificamos la regla de juego y les pusimos mantenimiento. Son las 1000 camionetas que siguen circulando. Y después decidimos que había que alquilar vehículos. Exacto. Proceso que se hacía por primera vez. El costo era incluso más barato que comprarlo por 3 años. Claro. O sea, era alucinante porque era más barato y con todas las ventajas que tiene el renting. ¿Sabe por qué es más barato el renting? Por una razón que la gente no entiende. Después. Exactamente, cuando el carro, la policía lo da de baja, inmediatamente le hacen un overhaul y lo venden. Así es. En cambio, el carro este que no tiene mantenimiento está tirado en Lurín hace años. Y los que tienen, y estos vehículos, que el proceso duró y salió más adelante, ya cuando nos habíamos ido, son los carros que circulan, los que quedan. ¿Por qué? Porque tienen ese sistema. Punto. Ahora, la gran pregunta es por qué han devuelto 2.000 millones de soles en gastos de inversión en los últimos años que les habría permitido reparar y alquilar. Punto. Porque no tienen capacidad de gestión, porque en el Estado peruano comprar algo es
jugarte la vida porque terminas preso. Entonces, Y en algunos prefieren no casos firmar. no terminas preso, pero deberías terminarlo, que es la otra variante del por qué el entusiasmo por comprar y no tener un sistema en el cual ya no puedes meter la mano, porque si haces el sistema de renting, ya es como un proceso casi en automático, tienes siempre el carro a tu disposición, porque si el carro choca o no sé qué, te Claro. ponen para reemplazo. Algo que es tan, igual vale para las computadoras, etcétera, no se hace. Pues yo creo que no se hace por una mezcla de las dos cosas, de lo complicado que es hacer las adquisiciones y por los intereses que hay de por medio. Lo Porque cierto, elimina la corrupción, pues no lo gusta. cierto es que hoy día podríamos tener circulando, yo creo que unos 5.000 vehículos Más. más. Y podría ser mucho más, ¿ah? Podría ser mucho más, pero quizás hasta no se necesiten. Igual vale para las motos. Podríamos tener, o sea, podríamos tener realmente ver un patrullero cada vez que uno voltea la cara. Claro. Y eso Cuando cambia en la su, relación claro, con el en su turismo. gestión, ¿cuántos vehículos se lograron rentar? No, el renting que organizamos y que fue complicadísimo porque nadie quería hacerlo con la policía, en fin, pero Claro, 1.000, que son los que 1000. están. Claro, Punto. claro, si para que la gente entienda a largo plazo, si yo tengo cada año una licitación de 2000 con una esperanza de uso de 5 o 6 años, ¿no es cierto? Voy a tener siempre una flota de 10.000 rotando, o sea, No, sí, que sería lo lógico. y ya es casi un piloto automático, digamos. Exacto. Cuando no te funcionó bien la relación con ese compañero, Proveedor, vuelves a otros modelos. Son vehículos bastante. Es otro problema. La policía quiere que todas sean camionetas 4x4 con motor gigantesco que tengan una antena parabólica probablemente. no. Y entonces, como eso cuesta, que en lugar de costar lo que debe costar un patrullero, quien haya ido a Europa, que mucha gente habrá ido, la gente que te conoce, que está viendo el programa, son patrulleros chiquitos, pequeños, porque Chiquito. ¿sí? No, justamente para poder perseguir más fácilmente. En fin. Exactamente, para persecución y para traslado. Y O sea, unos cuantos atrapas para al subir delincuente. cerros sí se necesita, pero bueno. Es un problema gravísimo de gestión de los recursos. ¿Ya? Ese es un tema que... El otro tema es de la gestión de los recursos humanos. Exactamente. Enfrentar problemas como la extorsión, lo que necesitan son unidades de élite, muy, muy profesionales, que tengan una... Yo estoy convencido que reformar a la policía como conjunto es imposible. Ya, eso ya aprendí, ya 2 veces, ya uno ya está viejo como para que... No hay Big Bang posible, no, digamos. no. Pero sí se puede hacer ¿cómo se puede decir? La irradiación y crear unidades de élite que hay, buenísimas, e irlas a hacer creciendo y no decreciendo como está ocurriendo, Claro. con personal hipercalificado, poligrafiado, con todos los sistemas de seguridad que hay las 4 famosas pruebas que se les hacen, con incentivos económicos adicionales, etcétera, etcétera, con equipamiento tecnológico de primer nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, si tenemos hoy hacia atrás, retrocediendo ya unos 1.000, así, 1.500, deberíamos tener 7.000, 8.000 en esas circunstancias. Y que sea un magneto para que otros policías quieran pasar allí. Claro. Esa es la forma. Claro, porque, por ejemplo, discutamos el delito de extorsión, que es el más grave en este momento. Ese delito no necesita un patrullero, tampoco necesita un tanque, lo que necesita es inteligencia policial, escucha, ¿no? Escucha telefónica, intervención de teléfonos, trabajo de infiltración en los penales. Eso lo hace un pesquisa, y un pesquisa tienes que formarlo. Tienes equipos que trabajan, que cada caso se le da para, digamos, un equipo de 5 se le da, trabájalo tú hasta que lo soluciones. No tienes 80 casos que ir viendo. Claro. ¿Eso da resultados y soluciona el problema del accidente? No, pero le vas ganando más batallas de las que ellos te ganan, y esa es la única. No, y si ese sistema alimenta a uno mayor, porque tú vas estableciendo un patrón, ¿no? Dices, mire, doctor, de todas las llamadas salen de este penal y de esta zona del penal, y podemos aislar, vamos a segregar, vamos a trabajar con el INPE, segregamos prisioneros, vamos viendo quiénes tienen los chips, y estos están afuera, aliados con estos otros,
pues ya nos ha pasado con 4 casos que son los mismos. Ya. Exactamente. ¿Y sabes cuál es uno de los graves problemas? Que les tienen celos. A las unidades de élite les tienen los demás, pues muchos de los, porque no todos los policías son igual, pero a Claro. nivel de generales, todos les cortan los recursos. ¿Por qué? Porque los dineros de inteligencia son una vocato di cardenale para los corruptos, porque Ah, no se claro. supervisan de la misma manera que supervisan otros gastos, que también se los roban a alguna gente. Claro. Entonces, son un problema para que los mecanismos funcionen. Otro problema, obviamente, podríamos saltar ahí, es que en el Congreso de la República, que es cada vez más evidente que hay gente que está trabajando para el crimen organizado, para que las principales herramientas con que se cuentan para enfrentar al crimen sean disminuidas. En la ley de colaboración eficaz, en la reducción del tiempo de, ¿cómo se llama? La extinción de dominio, digamos, que están Extinción de dominio, desapareciendo. pero también la ley que le dicen la ley Soto, y Claro. por ahí. Ah, claro. Bueno, Entonces, tenemos la ley de gatillo fácil y la ley de la y extinción de bueno, la prescripción. o sea, claro, la ley del gatillo fácil es otra cosa que supuestamente les va a dar popularidad, etcétera, etcétera. Cuando ya el tema de la respuesta, eh, Legítima defensa. la legítima Claro. defensa se legisló, nosotros lo legislamos en el 2016, cambiando el sistema de que tenía que ser el misma arma, o sea, si una persona entra con cuchillo a tu casa y tú tienes que repelerlo con pistola, no importa, no es como. Corta. Incluso los policías siguen pensando que tiene que ser pistola con pistola. La ignorancia es otro elemento, la desidia, las lógicas burocráticas son las de no complicarse mucho. No, No, además, lo que estamos apreciando, porque hoy en día todos tienen pues celulares, ¿no? En estas operaciones policiales hay una falta de formación de los policías sobre los límites a su intervención, que a mí me parece notable, ¿no? Una policía le arrebata el celular a una persona que está interviniendo y quiere ver sus mensajes. Entonces, eso es inconstitucional, pues, ¿no? no, No hay y que la ni persona no explicarlo. tiene conciencia de sus derechos también. Claro, en este caso sí, otros comenzó a Claro, filmar, digo, yo sí sé cuáles son mis derechos, o sí. te quitan el DNI y se van, ¿no? Entonces, oye, perdón, usted no puede irse con mi DNI, eso es ilegal. Entonces, hay una especie de abuso, y la otra es, como dices, recogiendo DNIs en un bus, no atrapas extorsionadores, pues. No, para nada, para nada. No hay Digamos, forma. por ejemplo, otra cosa que supuestamente te podrían decir sí, pero atrapamos a requisitoriados, ¿ya? Sí, Claro, realmente sí. Pero ¿qué pasó con el programa de recompensas? Nosotros teníamos más de, ya no me recuerdo las cifras, pero 6.000, 7.000 personas en sí, recompensas y habíamos atrapado a un tercio de esos y todas las semanas incluíamos más. Ahí involucras a la ciudadanía a la lucha contra el crimen que a llamar, y te caen 10.000, 15.000 soles. claro. Funcionaba de maravilla. ¿Por qué lo eliminaron después? Yo creo que por una mezcla de desidia, segundo porque la unidad policial de requisitorias cobraba para que no los capturen a los requisitoriados y se les había valorado el negocio, por un montón de cosas más de ese tipo. Pero No, pero mira lo efectista que es, ¿no? Ponen una recompensa de 500.000 soles, una recompensa muy alta, por un fulano, el niño Escobar, que nunca, no, Escobar, ¿no? Que nunca ha pisado no el me acuerdo, no me Perú. acuerdo. De nuevo, te da primeras planas, es efectista, salen las noticias. Tiene que salir porque los periodistas tienen que cubrir las noticias. Claro, Entonces, uy, mira esto que viene. Yo he escuchado gente que no lee casi el periódico que me dice, viene tal persona, ¿qué vamos a hacer? Ya explicarles que no. no Entonces, viene nadie. es mucho más difícil explicar que las cosas, que los problemas complejos no tienen soluciones simples, que ofrecer soluciones simples a los problemas complejos. Porque te da una especie de media hora de tranquilidad. Pero así, en eso, estamos destruyendo el país, porque el crimen sí está avanzando a velocidades que yo no imaginé que podía haber, tanto en el mundo rural como en el mundo urbano, y cada día que pasa estamos
más cerca de cruzar, y hemos cruzado varias líneas, pero de cruzar otras que, o sea, cada error que se comete hace que sea esté más lejana la posibilidad de una sociedad relativamente pacífica. Claro, porque ahí tienes No va a ser. el otro problema que también es real, que está asociado a la extorsión, es el sicariato. Normalmente en el Perú el sicariato, como se matan entre delincuentes, ¿no? Uno dice, bueno, yo soy un ciudadano honrado, a mí nunca me va a tocar porque se matan entre delincuentes. Pero no es verdad, ahora extorsionan al señor de la bodega, No, ¿no? por Ponen supuesto, una... además se matan entre delincuentes para controlar territorios en donde extorsionarte a ti. Entonces, no es tampoco tan ajeno de la circunstancia. Y como bien dices, Pero además, y los atrapan, a los sicarios los atrapan muy rápidamente. son, son obreros, a ver, en la mayoría de los casos es tercerizado y son obreros de las organizaciones. Oye, Juan, dile a este pata que se baje a tal y tal y tal, ¿cuánto hay? Le pasan las armas que también son tercerizadas, muchas veces provienen de los institutos armados, se pasan las armas, regresan las armas y ya. El núcleo de la organización criminal al que hay que ir infiltrándolo, hay que ir escuchándolo, hay que ir logrando todo eso, ¿no? Entonces, sí se puede hacer El cosas otro mucho tema es mejor. que no hay aparatos de escucha. Lo ha dicho uno de los generales. Ahora, eso de ahí a mí me ha remecido también de nuevo, prefiero ya que haya 250 horas. Yo recuerdo que estábamos en un 2000 Claro, de escucha. O sea, ¿qué se los están robando? No han renovado convenios. Oye, realmente no puedo entender. Después, ayer mi amigo y colega Ricardo Valdés lo decía en un programa de televisión, y lo vi. han renovado durante meses de meses los sistemas de balística. La balística, así como las personas tienen huellas digitales, las balas tienen huellas. No hay una bala igual a la otra después de disparar. Ninguna, Claro, todas tienen su huella digital. Bueno, ese programa, digamos que cuesta, supongamos, 1.000.000 de soles renovar al año, que es una claro. gota de agua en el presupuesto que se devuelve, no lo renuevan. Entonces, ya no se puede hacer. En fin, hay N cosas. El tema de las huellas, ¿verdad? O sea, el Perú tiene, a diferencia de otros países, una base de datos de huellas espectacular, porque todos los peruanos tenemos las Yo 10 creo que es la mejor huellas, del mundo. Es increíble. claro, Todos tenemos, hasta los niños, la huella digital los incluida. 10 dedos, Así ¿ya? es, Y eso que podría ser, pues, una herramienta potentísima, ¿no? así es, Tampoco sirve. así es. Habiendo el software, ahora, hace 10 años no, pero ahora el software es, cualquier notaría lo tiene, o sea, ya cualquier banco, ¿ya? Así es. No, Entonces, ese es algo, a ver, la gran revolución de la gestión policial ahora, para mí, es a nivel de personal policial, la idea de la élite que va irradiando, y a nivel de gestión, sacar a la policía de la gestión. Sacar lo mejor, no te imaginas, Rosa María, lo excelente de los gerentes públicos a través de secretario general que había sido, es gerente público en su momento, era secretario general del ministerio, me dijo, jala a gerentes públicos para todas las funciones del ministerio. claro, para todo lo que sea OGA, Secretaría General, Yo gerente no público. conocía a ninguno y al final me quedé maravillado porque son gente profesional, seria, política, que quiere hacer su vida. La policía no deja que nadie que ellos no quieran entre a manejar los recursos de la policía, que además les han devuelto el gasto gordo, que lo pasamos al ministerio para evitar lo que había que evitar, lo han regresado. Entonces, ahí un coronel X, que pasa de cualquier lado a otro lado, es el que maneja, por decirlo, toda la flota vehicular de la policía. Claro, Entonces, ese señor se ha formado como policía, puede ser bueno, regular o malo como policía, pero no tiene idea de lo que es administración, claro. ¿no? Y no tiene por qué tenerla, pero esa puede ser la famosa autonomía de la institución, intocable. Estamos pagando esa
mezcla de cosas que, por un lado, ensalzan a la policía y por otro lado no se hace ningún esfuerzo por mejorar. Ahora, el otro problema es la inestabilidad política de quien es ministro del Interior. Y en estos últimos 2 años ha sido dramática. En 2 años, 10 ministros del Interior en 24 meses. Casi no hay forma de llevar adelante un plan de nada, porque no hay Y forma. aumentale 7, 8 directores generales de la comandante general de la Así policía. es. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ese otro elemento. A mí el problema, que me digan que hay que cambiar al ministro, yo la verdad que no creo que el ministro tenga mayor responsabilidad, ni para bien ni para mal de lo que está ocurriendo. Está tratando de hacer las cosas, pero eso no lo va a cambiar porque sea Juan o sea Pedro. Eso es un proyecto de país, de decisiones de mediano y largo plazo. De nuevo, ¿qué mediano y largo plazo puede haber en el gobierno de Dina Boluarte y este Claro, el señor? problema de fondo es ese también. Y además, el problema de fondo es que la policía ha quedado muy desprestigiada frente a la opinión pública, o sea, en la parte sur del Perú, ¿No? porque la han puesto por delante a que meta bala y después la han abandonado. Así es. Yo sostengo que gran parte de las violaciones a los derechos humanos que son evidentes, inaceptables y sancionables, se debieron a la misión que se les encomendó. Si tú le encomiendas a la policía a recuperar a cualquier costo Exacto. el aeropuerto de Juliaca, ¿Verdad? que ya estaba destruido, deshecho, que no iba a funcionar de ninguna, recién en junio, 5 o 6 meses Claro, después, estaba inoperativo, ¿qué además. importancia tenía? Y además hubiera sido un cambio total en la historia de los hechos, porque la policía hubiera podido hacer planes bien hechos, recuperarlos 2 o 3 días después y mostrar al país el desastre que era el aeropuerto. En cambio de eso, lo que tenemos es la tragedia de los muertos, etcétera, etcétera. Igual en el caso de Huamanga, bueno, y otros casos fueron diferentes, pero los dos grandes incidentes, a mi juicio, se debieron a misiones Claro, o irresponsables. sea, porque ahí la explicación de Dina Boluarte es algo cuando guarda silencio, ¿no? O de Otárola, es que le pregunten a los comandantes generales, él no tiene idea. Perdón, o sea, eso no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza porque lo que se les dijo es que recuperaran a todo costo. Y al ejército se le puso en la calle a disparar contra civiles tiro al blanco. Y además está todo en video. Yo el otro día pasé el video porque está en video, o sea, está todo documentado. Si nosotros lo vimos en la televisión casi en tiempo real, bastaba que el primer ministro, si fuese el caso de que él no tenía nada que llamar, y me cortan inmediatamente esto. Eso nunca ocurrió. Porque si no es una indisciplina generalizada que dura meses además. O sea, nadie obedece. Lo que dice Otárola es que él llamó a decir que no haya un solo tiro, ¿ya? Por parte de la presidenta, ni un solo tiro. Oiga, ¿qué tal indisciplina generalizada? Además, Eso, hay una contradicción adicional. Lo desobedecieron en todo, pero siguen todos en sus posiciones. exactamente, no, y los premiaron. Y les dieron un bono. A él lo premiaron también, para empezar. A él también, pero les dieron un bono. Entonces, ¿cómo? Si han desobedecido tus órdenes, les vas a dar un bono. Se ha creado ahí una relación perversa, complicadísima, que es otra herida de múltiples lados, porque los policías no son genocidas per se, que se levantan No, obedecen y sus dicen órdenes. voy a matar al primero que encuentre. Claro. No, eso no es verdad. No. En determinadas circunstancias han cometido estos hechos y hay responsabilidades en cadena que se quieren evadir, ¿no? Pero en fin, es una... No, y el otro error garrafal es poner al ejército, de nuevo, ahí tienen un ejemplo, a manejar funciones de orden interno para los que no tienen ninguna capacitación. Podrían haber estado en, como se dice, retaguardia, claro. En la En una retaguardia, observando, y controlando, pero no disparando algunas cosas que puedes estar aislado de la masa, digamos. Para eso está la policía. Claro. Esa es una situación complicadísima. Creo que lamentablemente estamos enfrentando una serie de problemas de orden interno que no solo son los urbanos, que estamos dejando hacer, perdiendo control del Estado, del territorio por parte del Estado, que nunca ha sido muy grande,
Y nos queda el otro crimen que evidentemente no quiere atraer luz. O sea, el narcotráfico lo último que quiere es que lo mires. Quiere pasarla en la clandestinidad. Todo delito quiere ser clandestino, es verdad, pero este en particular, mientras menos lo mires, mejor que miren otra Hay una cosa. economía de la violencia. Exactamente. Y lo mismo, la minería ilegal, que comentábamos en la pausa, hoy ya es una actividad criminal, porque se asocia al control de territorio con seguridad, ¿no es cierto? Asesinatos. Tuvimos hace menos de 2 años 14 asesinados en Chala, en una disputa territorial. Hemos visto en enero cómo salían grupos en pickups de una zona de minería ilegal directamente a Camaná a incendiar el Ministerio Público y el Poder Judicial. Porque O ahí sea, están los actividades. expedientes. ¿Ah? Porque ahí Claro, están los expedientes. ahí están los expedientes. Como actividad paralela que se monta sobre una protesta contra el gobierno, pero aprovechemos para nos volamos el Poder Judicial. Entonces, esa criminalidad existe, y yo también creo que está un poco abandonada por los ojos de la Policía Nacional, ¿verdad? Sí, a ver, en el caso de la minería ilegal, digamos, toda actividad de control está debilitada muy, muy grandemente por las normas que ha ido dando el Congreso y aprobando el Ejecutivo de postergar la inscripción del REINFO, Claro. que es el registro donde si tú quieres ser legal, te inscribías hace 10 años e iniciabas un proceso de legalización. Entonces, cada Congreso ha ido ampliando ese plazo de inscripción, que es inscribirte, pero no haces nada más. Y entonces Claro. hay una buena parte de la minería ilegal que está en el REINFO, sin ningún proceso que avance, porque no pueden, porque además se hace sobre concesiones de otros, que ya eso impide que... Exactamente. Se hace sobre terreno ajeno. Eso es lo que Exacto. Y pasa. la otra gran minería es la aluvial, que es sobre los ríos, que es la que hemos conocido en Madre de Dios, que sigue en Madre de Dios, por supuesto, pero que ahora está extendido en un montón de ríos de la Amazonía. Esta idea de que en Madre de Dios hay esa minería es una idea antigua, de otra generación. Ahora están en el río Marañón, están en el Cenepa, están en un montón de ríos de la selva haciendo exactamente lo mismo de depredación del medio ambiente, de violación de todos los derechos de quienes trabajan ahí, de muertes múltiples causadas, de muertes por accidente, muertes por homicidio, etc. La minería ilegal, y a ese punto quisiera ir, hoy por hoy, y en Perumín, que me invitaron también para introducir lo de las economías, y después de Antevera, colega y amigo que está profundizando sobre minería ilegal, presentó unas cifras que son escalofriantes. Hoy por hoy, la minería ilegal en el Perú es el 50% de toda la minería ilegal del oro, por decirlo en cifras gruesas. Porque la minería ilegal ha ido bajando el oro porque no se puede pues, hacer minería en el Perú porque tienes todas las cosas que conocemos, no es el tema de ahorita. Todos los obstáculos del Estado y la comunidad y la licencia social y todo. Pero así. para la Entonces, ilegal se ha ido bajando, no hay licencia se ha ido social. bajando y la minería legal ha ido subiendo. ¿Cómo se saca esa cifra? El MEF contabiliza la exportación, cuántas onzas has exportado. Y el Ministerio ¿cómo es? El MEF, la exportación. Y el MEM, la producción. ¿Cuánto produjo Yanacocha más este, más este? Entonces, la brecha es de tal magnitud y se debe al oro ilegal que entra, porque la minería ilegal tiene todo un sistema de corrupción que llega después a todo el sistema. El oro que se saca, no se sacan pepitas de oro ya listas para... No, lo que se saca es una masa que hay que procesar. Y eso se hace en muchos lugares, pero en Chala, Nazca principalmente, y ahí se lo legaliza, entre comillas. Entra el sistema formal por corrupción, y entonces, pero ahora es tanto lo que entra que casi se podría decir que es la mitad de lo que el oro que se exporta del Perú. Y si le sumas lo que los bolivianos hacen en nuestro caso, y que están empezando a hacer los ecuatorianos, es que los mineros ilegales llevan el oro a Bolivia y entra como producido por Bolivia. En el caso de Bolivia, virtualmente no se produce oro. Más o menos el 90% es la brecha.
esa es mitad, mitad, ahí es 90%. Entonces, eso te da una idea de la magnitud del fenómeno que enfrenta. La otra cosa es que comienzan a entrar actores transnacionales del crimen a meterse a la lógica de la minería ilegal. Y eso está muy, muy desarrollado en el norte, cerca de la frontera con Ecuador, por el Tren de Aragua, y no dudes que lo vas a tener en el resto del país relativamente pronto. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos de crimen organizado, que mueve una economía gigantesca, que lava dinero de una manera impresionante y que es, yo diría, casi intocado. El otro es el problema del narcotráfico, que es nuestro crimen organizado más antiguo en el país. Claro, Bueno, pero se ha ido transformando también. Nosotros lo que teníamos era dos grandes zonas de producción de cocaína, de Prime y Guayaba. coca, Bryan y Guayá. Guayá bajó bastante, sobre todo en el Bajo Guayá, pero hoy en día tenemos un nuevo Bryan que está en Ucayali, el río Marañón, frontera de Cajamarca con Amazonas, creciendo a pasos agigantados, zonas donde solo había mineral legal ahora porque se retroalimentan. Madre hace un año no tenía nada, el año pasado tenía como 500 hectáreas y vas a ver que el próximo tiene 4.000 hectáreas. Todo lo que es cerca de las fronteras, lo que hace que, sea cada vez más transnacional el problema de quienes se meten a hacer estas actividades. Porque si el Tren de Aragua es un problema, lo conocemos bastante, las organizaciones criminales brasileñas que han entrado a territorio peruano a administrar las zonas de selva en estas actividades, que son el Comando Primero de la capital, el Comando Bermelo y la Gran Familia del Norte, el Tren de Aragua es una especie de sobrino chiquito de todos estos. Entonces, hay un nuevo problema adicional que es la transnacionalización del crimen, que hace que la pérdida en la seguridad nacional sea por la pérdida de control territorial y además tenga problemas de corrupción mucho más complicados de manejar, problemas de violencia mucho más manejados. Todo eso es casi invisible para el ciudadano común. Claro. Pero parte de la violencia se retroalimenta también por ahí, aumenta la microcomercialización. Ya, digamos, las organizaciones criminales ya actúan la lógica de paquete de delitos, no vas a actuar pues en una sola cosa. Claro. Y si te metes a extorsión, también te metes a tráfico ¿cómo se dice? Tráfico de droga, el menor, microcomercialización de Pero droga. también las mujeres que son prostituidas también hasta hace 3 años eran 100% peruanas y los hombres que las manejaban 100% peruanos. Ahora el 37% de las mujeres que están involucradas en un estudio de CHS alternativo que trabaja ese tema son extranjeras, colombianas, venezolanas. ¿Todo eso qué significa? Tráfico de migrantes por las fronteras, que ahora las fronteras están controladas por traficantes profesionales de personas. Antes la migración era solo para el norte, eso continúa, pero hay una migración al sur que ha involucrado a millones de personas. Hay otro problema ahí y todos sabemos que por donde pasan las personas, pasa la droga, pasa las armas, pasa las personas que van a ser esclavizadas a la prostitución, etc. Entonces, es un problema inmenso, inmenso. Y yo no veo ni siquiera conciencia parcial del problema. Siempre se sale con alguna retórica, con alguna frase, pero todo esto ocurre todos los días en el Perú. Todos los días en el Perú. Yo la verdad que estoy bien asustado. Estoy bien asustado y creo que la calidad de vida del peruano, gente de clase media, lo que tenemos es miedo que nos asalten. Pero ese miedo que nos asalten es todavía muy esporádico, muy puntual, sucede a veces. Pero eso va a ir creciendo también, ¿no? Entonces es una cosa viene con la otra, inevitablemente en el tiempo. Viene con la otra. Abel, nos tenemos que ir despidiendo, ¿verdad?
Así es, Rosa María. Solamente hay una pregunta. ¿Qué piensa sobre este proyecto que ha presentado el municipio de Lima sobre terrorismo urbano? ¿Qué puedo decir? ¿Qué podemos decir? O sea, a ver, yo no soy abogado ni nada, pero es una cosa tan tonta. O Ah, sea, ¿acaso eso va a inhibir a un delincuente de serlo porque le dicen terrorista urbano y ya no violador o extorsionador o lo que fuere? Eso, las penas, me imagino, ya no se pueden subir más. O sea, las penas son de 30 a 35 años para por cualquier cosa en el Perú. ah, Y los métodos de reducción de beneficios penitenciarios son durísimos. Entonces es para la foto de nuevo. la foto. Ya se ha probado en el Perú que, a ver, yo les siempre pongo este ejemplo porque creo que es importante. La pena no disuade. Las penas para crímenes sexuales son altísimas. Hay perpetua por violación de niños. ¿Cuál es la segunda causa, no es cierto, de encarcelamiento en el Perú? Delitos contra el honor sexual. Hay 10.000 presos contra los delitos contra el Y honor sexual. sabemos perfectamente que eso ocurre en la mayor parte en el entorno del hogar, en una situación de crisis, digamos, de relaciones humanas, en entornos muy pequeñitos, ¿no? O sea, Claro. Además, no vamos a, con a los problemas. con un congreso que se niega a que los niños y niñas reciban educación sexual en el colegio. Así es, Es impresionante que quieren tener 100.000 presos, ¿no? Por delitos contra el honor sexual. Solo va a crecer. Porque todo está en la prevención de o ese sea, niño que va a ser. así es, que la sanción tiene que ser muy severa cuando ocurre, pero por supuesto. Claro. Pero, Pero, y eso no hemos hablado también, y estamos en cero en prevención de inseguridad, cero, hemos retrocedido de nuevo ahí a no hacer nada, ¿no? Pero bueno, La, yo sí creo que las personas, que la política requiere, y no tenemos las condiciones, prender las alarmas, que yo ya las veo más o menos prendidas en algunos sectores, de que estamos perdiendo el Perú por el lado de una informalidad corrupta en la política y el crimen organizado, que comienza a ser cada vez más dominante en nuestra vida cotidiana, ¿no? así es. Bueno, muchas gracias a Carlos Basombrío por haber estado con nosotros. Antes de despedirnos, Abel, tengo que leer un comunicado del arzobispo de Lima, pero gracias a Carlos Basombrío por este momento lúcido, para que no les vendan pues la Plaza de Armas 5 veces, ¿no? Ya se las han vendido muchas veces, que no se las vuelvan a vender. Y a los alcaldes, con todo cariño, lo mismo, ¿no? Les están vendiendo la Plaza de Armas, pues Ellos esto no la quieren funciona. comprar también, ¿ah? Muchos de De la que ellos algunos la quieren son comprar. parte del juego de querer comprarlas. Algunos no, Algunos se algunos la me quieren parecen comprar, es serios, verdad. pero algunos quieren comprar su plaza de armas también. Así es. Quieren que le vendan su plaza de armas. Bueno, Quieren que le vendan su Plaza de Armas. Muchas gracias a Carlos Basombrío por haber estado esta mañana con nosotros. A ver, antes de despedirnos, tenemos un comunicado del Arzobispado de Lima que responde de manera importante, creo, a un asunto muy penoso, ¿no? La utilización de la Iglesia Católica para un caso de estafa. Dice el arzobispo de Lima, ante la denuncia difundida por un programa televisivo sobre la no devolución de préstamos contraídos por miembros del Consejo Directivo del Instituto de Vida Consagrada de Derecho Diocesano Pro Ecclesia Santa, la oficina de prensa del Arzobispado de Lima comunica lo siguiente. 1. De acuerdo con información disponible, Pro Ecclesia Santa ha recibido en los últimos 11 años préstamos que ascenderían a varios millones de dólares sin la debida autorización del arzobispo de Lima. 2. Pro Ecclesia Santa es una persona jurídica autónoma y distinta del arzobispado de Lima, y por tanto es la única responsable civil y penalmente de todos aquellos actos realizados sin haber solicitado el permiso de la autoridad diocesana. 3. Sin perjuicio de las eventuales acciones ante la jurisdicción estatal y canónica, el Arzobispado de Lima ha dispuesto una investigación previa orientada a esclarecer cuanto antes estos hechos y determinar responsabilidades. 4. El Arzobispo de Lima lamenta no solamente la incertidumbre en la que se encuentran las personas y familias afectadas, sino también la existencia de conductas que rompen la comunión entre la Iglesia diocesana al privilegiar el dinero sobre Dios. Mateo 24 y Lucas 16:13. El Arzobispado de Lima llama a nuestra Iglesia a un cambio profundo de conversión y exhorta a Pro Ecclesia Santa a encontrar una pronta y justa solución satisfactoria para todos. En efecto,
una persona de buena fe le presta un dinero a esta persona jurídica, Pro Ecclesia Santa, para que construya un columbario. Le prestó varias veces de buena fe y en algunas incluso sin intereses por una obra, pues, para la gloria de Dios. Pero en el último préstamo se hicieron los locos y el perro muerto ya va durando muchos meses. Por eso es que ha salido a los medios. Yo le he prestado para que construyan algo, ya no es el mismo párroco, ya no es el mismo director, nadie sabe dónde está la plata y obviamente le quieren echar la culpa al arzobispado de Lima. Lo que aclara este comunicado es que el arzobispado de Lima no tiene la menor idea de los negocios de esta organización religiosa. Por eso, advertencia a todos, ¿no es cierto? Pregunten si hay un respaldo del arzobispo o no, porque si no hay un respaldo del arzobispo, no se les ocurra involucrarse con instituciones que pueden tener un pésimo manejo de sus fondos, ¿no? Una cosa, por ejemplo, es Cáritas, respaldo del arzobispo. Otra cosa es una institución que quiere construir una iglesia, ¿no es cierto? Y que es un instituto de vida apostólica. Ustedes no tienen la más remota idea de lo que es eso. Y creen que todo es la Iglesia Católica. Muy bien, esperemos que la aclaración haya valido. Gracias al arzobispado por compartir esta información con nosotros. Y nos vemos hasta el día lunes, Abel. Así es, Rosa María, clarísimo el comunicado. Cuídense mucho, nos reencontramos el lunes muy temprano. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.